Buenas noches, queridos compañeros, a todos. Un saludo muy especial. Gracias por la linda bienvenida y un saludo pues a todo el Caribe y también pues a Centroamérica y a Latinoamérica que nos está viendo. En este sentido pues vamos al punto. ¿Y qué es la muerte cruzada? La muerte cruzada es un mecanismo constitucional eh, que existe en el Ecuador cuando hay una crisis política. La muerte cruzada se puede dar de los dos lados. En este caso puede activarse por la Asamblea Nacional, en la cual se necesitan 92 votos, una mayoría, para que en este caso se active el mecanismo y el presidente de la República salga, sea destituido, y en este caso la Asamblea se quedaría pues gobernando por los 6 meses restantes. Después de 6 meses, el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar a elecciones obligatoriamente. Ahora, el mecanismo también puede ser ejecutado por el presidente de la República, en este caso lo que pasó ahora en Ecuador. Él activó el artículo 148 de la Constitución, en la cual puede disolver la Asamblea Nacional. En sí, el artículo 148 de nuestra Constitución, la famosa muerte cruzada, puede darse por 3 motivos. En este caso, uno de ellos es porque según el Ejecutivo, según el presidente, la Asamblea Nacional no ha dejado que pueda ejecutar su Plan Nacional de Desarrollo. En segundo lugar, también se puede dar por conmoción nacional. Eso quiere decir que si hay protestas a nivel nacional, hay huelgas, pues no se puede llevar pues una economía saludable por este tema de protestas pacíficas o no pacíficas en las calles. También se puede llamar a una muerte cruzada. En este caso, el señor presidente Guillermo Lasso utilizó esa causal, la causal número 2, en la cual pues lo que él alegó es que llamaba una muerte cruzada porque había conmoción nacional. Eso en el Ecuador nunca existió, y eso quiero dejarles completamente claro. Nunca en esta temporada, nunca hubieron protestas, no hubieron huelgas, no hubo ninguna clase de cosa de algo que le podamos llamar una salida por parte de los ciudadanos de la crisis que sí vivimos en el Ecuador. Entonces, lo que pasó fue que la Asamblea Nacional fue disuelta. El expresidente de la Asamblea Nacional, con otros partidos políticos que estaban dentro de la Asamblea, como el Partido Social Cristiano de derecha, igualmente la Izquierda Democrática, que es supuestamente ellos centro-izquierda, pero realmente son centro-derecha, y algunos representantes de los indígenas del partido ecuatoriano a favor de las nacionalidades, llamado Pachacutic, también estuvieron ahí pidiendo a la Corte Constitucional que dé un dictamen sobre si es la muerte cruzada constitucional o no. Ellos, la Corte Constitucional, en un plazo de 48 horas, dio un dictamen y dijo que la muerte cruzada era completamente constitucional, era completamente legal y se tenía que dar. Entonces, en este momento, pues la Asamblea Nacional está disuelta. No tenemos Asamblea Nacional, nos vamos a un proceso de elecciones anticipadas. Las elecciones se van a dar el 20 de agosto. Esta es la primera vez que en la historia del Ecuador se da la muerte cruzada, así que todo es bastante rápido. Un día éramos asambleístas, al siguiente día ya no éramos. Entonces es bastante apresurado, se tienen que mandar ya los nombres de las listas, se tiene que elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, pero como les digo, el presidente tiene un periodo también, así como la Asamblea,
Si la Asamblea pedía la muerte cruzada y se aceptaba con 92 votos, salía inmediatamente el presidente y la Asamblea Nacional se quedaba por 6 veces. En este caso, el presidente pidió la muerte cruzada, entonces se disuelve inmediatamente la Asamblea, pero el presidente tiene un lapso de 6 meses todavía para gobernar por decreto. Entonces se van a llamar a elecciones de la Asamblea Nacional, pero también presidenciales. Entonces estamos en ese proceso. Ahora, lo importante también es reconocer y dejarles claro que nosotros en el Ecuador estamos viviendo una crisis económica. Seguimos con una de las peores economías de Latinoamérica, no hemos crecido económicamente desde la pandemia, solo tuvimos un rebote, tuvimos un decrecimiento del 7%, rebotamos a menos 4.5%, pero no hemos crecido absolutamente nada. Todavía para que lleguemos a un 1% de crecimiento nos falta 4,5 puntos. Va a ser casi imposible recuperarnos, creo que en los próximos 3 o 4 años. Tenemos un desempleo crónico. 8 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo adecuado o están desempleados. Tenemos una tasa de migración masiva. Tenemos la segunda oleada migratoria después de 1999-2000, donde más de 300,000 ecuatorianos ya han sido expulsados. En 1999-2000, más de 3 millones de ecuatorianos fueron expulsados de su patria en ese momento. En 2 años tenemos 300,000 ecuatorianos. Ay, creo que estoy. Imagínense al final del periodo, si hubiera terminado el señor presidente, hubieran salido casi 2 millones de ecuatorianos. Entonces, tenemos una crisis en todo sentido, no tenemos medicinas en los hospitales, no se han pagado a los profesores en las escuelas, los niños no tienen pupitre, es una decadencia en todo sentido. Entonces, yo creo que el señor presidente, la última vez que visitó la Asamblea Nacional, justamente para responder sobre un caso de corrupción de los muchos que ha tenido en su gobierno, el presidente de la República ha sido acusado en 3 ocasiones de corrupción. En primer lugar, en el caso Pandora Papers, que fue un caso a nivel internacional, donde se demostró que el presidente tenía bienes y capitales en paraísos fiscales, más de 500 millones de dólares que tenía guardados en guaridas fiscales de evasión tributaria. En segundo lugar, el caso Danubio, en donde sus asesores ad honorem y también los ministros estaban vendiendo cargos públicos en los ministerios de Educación, de Salud, de Agricultura y sobre todo en las aduanas. Y también tenemos el último caso del Gran Padrino, en donde su cuñado y sus amigos estaban teniendo conexiones con la mafia albanesa y el narcotráfico. Entonces el presidente realmente llegó el último día a la Asamblea Nacional a responder. Ya solamente le aplaudió la bancada del oficialismo y obviamente que le iban a aplaudir porque el presidente es su jefe, pero nadie más en la Asamblea aplaudió. Vimos a un presidente desganado, desgastado, simplemente vino a hacer una rendición de cuentas, no respondió sobre los casos de corrupción, pero sobre todo lo que seguimos viendo es la incompetencia y la inoperancia de un presidente que no ha sabido administrar los bienes públicos de todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que él vio que la única salida y la más rápida para todo esto era la muerte cruzada, así que la utilizó, me parece lo mejor que pudo haber hecho. Yo creo que el señor presidente ya debería de dar un paso al costado y ya lo hubiera hecho antes, porque el señor presidente entró al gobierno ecuatoriano con un 70% de aprobación. Y después del primer caso de corrupción, el caso Pandora Papers, se dio un cambio completamente y bajó al 28%. Ahora en ese momento tiene menos del 12% de aprobación. ¿Qué nos está diciendo el pueblo ecuatoriano? Que el señor presidente se tiene y se tenía que ir a su casa. Él por ética y por moral ya debió de haber renunciado, no lo hizo, pero creo que en este momento para todos, tomó la mejor opción de irse a su casa ya en 6 meses, pero de seguro no se va a quedar en el Ecuador porque
será juzgado por todo el esquema de corrupción de cual él también ha sido parte. Entonces, esto en este sentido, compañeros, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pero como les digo, ya la muerte cruzada está. La Corte Constitucional la ha aceptado. En este momento el Consejo Nacional Electoral ya va a mandar toda la planificación para las elecciones. Este próximo 20 de mayo vamos a estar eligiendo autoridades y creo que es una salida democrática para la crisis que vivió el Ecuador. Muchísimas gracias. Ahí me están escuchando. Sí, gracias por tu participación, muy interesante. Pero alguien me pregunta, ¿por qué la Asamblea, sabiendo ya que él había cometido tanta falla, no se le adelantó y promulgó la muerte cruzada para él, porque ya él se la merecía? ¿Por qué esperaron que fuera él que hiciera ese tipo de medio de salvación de su persona? Porque eso es lo que ha hecho. Tratar de salvarse el pellejo, como decíamos por aquí. Nosotros ya la activamos anteriormente por otro tema de corrupción, pero adentro de la Asamblea Nacional se necesitan 92 votos. Y debemos de entender, no sé cómo se diga en otros países, pero en el Ecuador se le dice el hombre del maletín. Wow. Entonces es la persona que va justamente a tratar de convencer y comprar conciencias de los asambleístas dentro de la Asamblea Nacional para que obviamente le den el voto al presidente de la República, y ellos tienen toda la maquinaria para hacerlo y todo el dinero para hacerlo. Entonces eso es lo que pasó, se compró varias conciencias y por eso no pasó, pero nosotros ya tratamos de activarlo en otra ocasión, pero no se dieron los votos. Y yo le aseguro otra cosa también, sí, que esta vez tampoco iban a haber los votos para que el presidente después del juicio político sea... bueno, porque ustedes saben que justamente estábamos en un tema de juicio político con el presidente y él no pudo defenderse y por eso activó la muerte cruzada. Tal vez no expliqué eso bien. Pero en este caso el señor presidente estaba justamente siendo juzgado en un juicio político en la Asamblea Nacional y también ya había comprado los votos, así que tampoco es que iba a ser censurado ni destituido. Se sabía que ya había comprado más de 52 votos, no íbamos a tener los 92 que se necesitaban, pero yo creo que él se cansó, realmente vio el rechazo absoluto del pueblo ecuatoriano y decidió mejor irse a su casa en un lapso de 6 meses.